Bienvenidos y bienvenidas a este segmento de Ética Responde. Mi nombre es Daniel Domingo y voy a estar acompañándolos el día de hoy para responder 5 preguntas, 5 inquietudes que se nos han planteado respecto a la audiencia del juicio ordinario laboral. Acompáñenme entonces a ver cuáles son estas preguntas y, por supuesto, a poder responderlas, ¿no? Bien, empezamos con la siguiente, ¿sí? Por favor, siempre, si tienen otras dudas, ¿verdad?, que vayan surgiendo o consideran que algo en el camino no queda claro, por favor, lo preguntan y desde Ética vamos a hacer todo lo posible para resolverlo, ¿verdad?, con mayor prontitud. Bien, entonces la primera pregunta que vemos es la siguiente. ¿Puede la parte demandada presentar excusa para no comparecer a la audiencia? Interesante pregunta, ¿verdad? Para el efecto, si usted está viendo este video, le ruego, si le es posible, tener a su mano el código de trabajo para algunas situaciones que vamos a ver, ¿verdad?, en el código de trabajo. En primer lugar, quiero que se pregunte lo siguiente. ¿Quién es la parte demandada? ¿Verdad? Digamos, pasemos a lo práctico. ¿Quién es la parte demandada? Y la mayoría de personas pensará que la parte demandada en el derecho procesal del trabajo es el patrono, ¿verdad? Bueno, no siempre va a ser el patrono. Tal vez podríamos dar una estadística, un 90% de casos, tal vez, o 95%, ¿verdad? Pero otras veces va a ser o puede ser el trabajador el demandado, o un sindicato, o un grupo coaligado, qué sé yo, ¿verdad? Y hay muchas situaciones en las cuales no necesariamente sea el patrono quien esté como demandado en un juicio ordinario laboral. Bien, primero quiero que aclaremos esa situación, ¿verdad? Y pensemos en lo siguiente, ya sea un patrono, un trabajador, un sindicato, etcétera, que esté demandado, respondamos este interrogante. ¿Qué pasa si cualquiera de estos 3 sujetos es la entidad, la parte demandada y resulta que no puede comparecer a la audiencia, ¿verdad? ¿Qué hace esta persona individual o jurídica, verdad? Porque recordemos que la parte demandada va a ser una persona individual, si es un patrono individual, un trabajador, pues una persona individual, pero si es un sindicato, si es una sociedad anónima, pues nos referiremos a una persona jurídica, ¿verdad? Entonces, para comenzar, tenemos que tomar en cuenta esa situación. Entonces, imaginemos, ¿verdad?, que la parte demandada, ¿sí?, es o puede ser un patrono, ¿verdad?, que puede ser una persona individual o una persona jurídica, ¿sí? O por parte del sector de los trabajadores, ¿verdad?, un trabajador, ¿sí? O también puede ser, decía yo, un sindicato, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una persona jurídica, ¿verdad? En el ejemplo del patrono puede ser una sociedad anónima. Bien, entonces volvamos a la interrogante que nos plantea. ¿Puede la parte demandada presentar excusa para no comparecer a la audiencia? ¿Qué pasa si a este patrono o trabajador demandado no puede comparecer a la audiencia? Imaginémonos un caso que a todos nos puede ocurrir.
Hay un accidente de tránsito, ¿sí? Hay un accidente de tránsito y hay mucho tráfico común hoy en día, ¿verdad? En cualquier lugar del país, ¿verdad? Ahí sí que ya antes se hablaba de que en ciertos departamentos no había tráfico, hoy en día en cualquier lugar hay tráfico, ¿verdad? Y resulta que usted va tarde, ¿verdad? Usted es la persona demandada tal vez o el representante legal de la sociedad anónima y no puede llegar a la audiencia porque se dificultó por el tráfico. Bien, la pregunta es, ¿cuál va a ser o cuál es la única posibilidad, la única causa, ¿sí?, que el Código de Trabajo le permite presentar como justificación? Y la respuesta, si usted ya se le vino a la mente, excelente, ¿verdad? La única causa o la única justificación, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. La única justificación que el Código de Trabajo permite es, ojo, y si usted no se le ha venido a la mente, por favor, que nunca se le olvide, ¿verdad? Es por enfermedad. Bien, entonces, en primer lugar, sabemos que esta es la única causa que el Código de Trabajo permite para poder excusarse de no asistir a una audiencia. En otras palabras, si a usted le sucede esa situación en la cual iba en el tráfico y no logra llegar a la audiencia, lo lamento mucho, ¿verdad? Porque el Código de Trabajo desafortunadamente no nos va a permitir presentar eso como excusa, ¿ya? Sea persona individual o sea persona jurídica, ¿ya? Entonces, primero, la única causa que tenemos para poder justificar o presentar una excusa por ausentarnos a la audiencia va a ser por enfermedad. Es la única causa. ¿Y cómo lo demuestra usted? ¿Verdad? Pues obviamente con un certificado médico. Si de casualidad le dio una emergencia, por una razón de emergencia, se lo llevaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, usted es trabajador, estaba demandado en ese juicio ordinario laboral y de urgencia se va al IX, pues obviamente presentará su constancia del IX. Si va con un médico privado, pues le tendrá que pedir una certificación extendida por el médico y cirujano, debidamente timbrado y sellado. Recordemos que no somos como abogados y notarios los únicos que firmamos, usamos timbres, ¿verdad? Hay otras profesiones que la utilizan. En el caso de los médicos y cirujanos también utilizan timbres y pues su sello respectivo, y extenderá la constancia formal y podremos presentar eso como personas individuales, ya sea patrono o trabajador, ante el juzgado y justificar su incomparecencia por enfermedad. Bien, acompáñame al artículo 336, ¿sí? Artículo 336 del Código de Trabajo, que establece, ¿sí?, las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad. Y el juez aceptará la excusa, ojo con eso, ¿sí?, una sola vez, ¿sí? Si continúa enfermo, ¿verdad?, porque tal vez tiene una enfermedad muy grave, ya el código da la posibilidad de que pueda otorgarse un mandato para comparecer, seguir compareciendo a las audiencias. Entonces, concretamente, ¿cuál es la única causa por la cual podemos excusarnos a una audiencia como demandados? Por enfermedad, ¿sí? Segundo, ¿cuántas veces podemos excusarnos por enfermedad? Una sola vez en el juicio ordinario laboral. ¿Estamos claros? Entonces,
por favor, aspectos muy importantes a tomar en cuenta. Ahora, regresemos a esta situación, ¿verdad? Porque como dijimos, el demandado, regularmente en derecho del trabajo pensamos que solo puede ser el patrono, pero también hay algunos casos en los que pueden ser los trabajadores, ¿ya? Entonces, usted me dirá, ¿y qué pasa si yo soy el representante legal o el mandatario judicial, ¿verdad?, de una sociedad anónima y estoy enfermo? No, ahí no nos va a permitir el Código de Trabajo, más que todo la jurisprudencia, ¿verdad? El hecho de excusarnos por enfermedad. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad ha establecido que solo pueden excusarse las personas individuales por enfermedad. Es decir, en interpretación al artículo 336 del Código de Trabajo, se ha indicado que solo pueden ser las personas individuales que pueden hacer uso de esa excusa por incomparecencia a la audiencia respectiva, ¿verdad? Entonces, por favor, tomar en cuenta que si se trata de una persona individual, por única vez, ¿sí?, se le permitirá ausentarse, ¿sí? Si es trabajador o patrono, independientemente de que sea trabajador o patrono, ¿sí?, por única vez se le permitirá ausentarse, ¿sí? ¿Estamos? Pero si es patrono y es una sociedad anónima, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, una persona jurídica o un sindicato, ¿verdad?, que tiene que ir representado. Recordemos que el comité ejecutivo es quien ejerce la representación de un sindicato, ¿verdad? Quien puede delegar, ¿verdad? Los miembros pueden delegar a una o más personas para el efecto, ¿verdad? Entonces, en este caso, no podrá ser posible, ¿verdad?, que justifiquen su incomparecencia. Mire, fíjese que por parte de la empresa no pudo llegar el representante legal porque se enfermó. No, porque la jurisprudencia ha establecido que en este caso deben de tener, básicamente, como pueden nombrar a otros representantes, otros mandatarios judiciales, etcétera, no es permitida la excusa por enfermedad cuando se trata de una persona jurídica. ¿Estamos? Entonces, concretamente, lo que ponemos en verde, es decir, las personas individuales tienen permitida una sola vez excusarse por enfermedad y las personas jurídicas no pueden hacerlo, ¿verdad? Aunque el representante legal se haya enfermado, aunque el mandatario judicial haya amanecido malito, y no se puede. ¿Estamos? Bien. Entonces, espero que hayamos respondido ya la primera pregunta respecto a este tema, ¿verdad? Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si ambas partes no comparecen a la audiencia y no presentan excusa? Ya vimos que hay una posibilidad de presentar excusa solo por una causa, y si no se presentó, entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Estamos hablando de que tanto la parte actora como la demandada, ¿verdad?, no comparecen. Tanto el actor como el demandado no comparecen y no presentan excusa, ¿sí? En consecuencia, el Código de Trabajo establece que básicamente se les declarará a ambos en rebeldía, ¿verdad? ¿Estamos? En otras palabras, en contumacia, ¿sí? Recordemos, ¿no? Recordemos. Bien, entonces, ¿qué sucede si se les declara en rebeldía? Y aquí es donde alguien va a decir, eso que va a explicar ahorita Lick me parece injusto, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí serán interpretaciones, ¿verdad? Pero lo que sucederá en realidad es que, en consecuencia, si el actor era trabajador, que recordemos que no siempre van a ser los trabajadores los actores, ¿verdad? Puede ser un patrono en contra de un trabajador, pero ¿para qué? Para que lo generalicemos, tal vez conforme a lo que regularmente pensamos, si el actor es trabajador, ¿sí?, entonces se le declara en rebeldía. Digamos que es algo confuso, ¿verdad? Porque se le declara en rebeldía, pero por tutelaridad
se tiene por ratificada su demanda. ¿Sí? Claro, ampliaciones o modificaciones, pues ya no podrá hacer, ¿verdad? Pero se tendrá por ratificada su demanda, ¿verdad? Regularmente yo he escuchado personas que dicen, pero si no llega al trabajador, entonces ya perdió. No, básicamente se tiene por ratificada su demanda por tutelaridad, ¿sí? ¿Estamos? Bien, entonces tenemos que tomar en cuenta otra situación. ¿Qué pasa si el actor es el patrono? ¿Sí? ¿Qué pasa si el actor es el patrono? Perdón, ahí los jeroglíficos. Si el actor es el patrono, pues también se tendrá declarado en contumacia, ¿verdad? O sea, como rebelde, ¿sí? Tampoco podrá realizar modificaciones o ampliaciones, ¿verdad? ¿Estamos? Bien. ¿Y qué pasa con el demandado? De igual manera pasamos a lo siguiente. Si es el trabajador, ¿verdad? Ojo con esto, ¿verdad? Porque si es el trabajador, se le tendrá que notificar, ¿verdad? Se le tendrá que notificar de lo sucedido en la audiencia y respetársele su derecho de defensa. Ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponérselo, notificará lo acontecido en la audiencia. Para respetar su derecho de defensa. Bien, y dijimos, por ejemplo, si en la audiencia la parte demandada, ¿verdad? Imaginémonos el caso más común, un trabajador demanda a una empresa, llega el representante legal de la empresa o el mandatario judicial y dice, mire, yo interpongo excepción dilatoria. Recordemos que en el derecho procesal de trabajo son excepciones dilatorias, no nos refiramos como excepciones previas, ¿verdad? Bien, entonces interpongo excepción dilatoria de falta de personalidad en el demandado, ¿verdad? No se va a resolver todo ahí en la audiencia. Se va a suspender la audiencia, se le va a notificar al trabajador para que haga uso de su derecho de defensa y posteriormente se va a resolver lo relacionado a esa solicitud de la parte demandada en cuanto a esa excepción dilatoria, ¿sí? De igual manera, si contesta en sentido negativo, por ejemplo, e interpone alguna excepción perentoria, pues se le tendrá que notificar al trabajador para que haga uso de su derecho de defensa, ¿sí? Y posteriormente, pues se emitirá sentencia. Recordemos que ahí sí ya se emite sentencia. Pero se le conferirá su audiencia respectiva por 24 horas, ¿verdad? Entonces, por tutelaridad, se le notifica al trabajador lo acontecido en la audiencia, pese a que fue declarado rebelde. Es decir, esa rebeldía alcanza los límites de que pues, no va a poder ampliar o modificar su demanda, no va a poder presentar por ende otros medios de prueba tal vez había expresado mal alguna situación, ya no lo va a poder cambiar, etcétera, ¿verdad? O sea, pensemos en esas situaciones, pero no va a llegar al límite de transgredir su derecho de defensa. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el patrono? Porque dirán, bueno, es que está explicando el lado del trabajador nada más. Si pasa con el patrono, realmente esto se ha convertido en una situación, ¿verdad?, de interpretación de los jueces, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, bueno, si el patrono es el demandado, entonces no se le va a notificar, ¿verdad? No se le va a notificar. Ya tuvo que haber comparecido y por ende, pues estaba debidamente notificado, no se le va a notificar. Pero hay jueces, ¿verdad?, que dicen hay que respetar el derecho de defensa también por igualdad. Si bien es cierto, no se está transgrediendo la tutelaridad, dicen esos jueces, ¿verdad?, tienen ese criterio
no se transgrede la tutelaridad, sino que está respaldándose la igualdad, ¿verdad? Pero recordemos que la igualdad en el derecho del trabajo pues tiene toda una interpretación distinta aplicando la tutelaridad, etcétera, ¿no? Bien, pero algunos jueces dicen también se les va a notificar para garantizar su derecho de defensa, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, esos son los alcances, digamos, de la rebeldía si el demandado, ya sea, o si las partes no comparecen, ya sea que haya sido el actor, trabajador o patrono, o demandado, trabajador o patrono. Bien, ahora, pasemos a otra pregunta. ¿Cómo debe de ser presentada la contestación de la demanda? Interesante, ¿verdad? Porque por el principio de oralidad, realmente debemos, o podemos, mejor dicho, presentar de forma oral nuestros argumentos. ¿Estamos? Es decir, lo único que tiene que respetar, ¿verdad? Obviamente, es el artículo 332 del Código de Trabajo. Y hay jueces, digamos, que se olvidan que el derecho del trabajo es poco formalista y también quieren que se expresen los elementos o los requisitos plasmados en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, lo que realmente debe respetarse es el artículo 332 del Código de Trabajo. Es decir, la estructura, ¿sí? La estructura, por así decirlo, que tiene cualquier escrito, ¿verdad? Mediante el cual nos dirijamos a un juzgado, ¿verdad? Es decir, usted puede exponer su contestación de la demanda en forma oral, respetando esos parámetros, esos, digamos, esas etapas, esos apartados, ¿verdad? De un escrito dirigido hacia un juez. El encabezado, la parte introductoria, el apartado de hechos o de exposición, ¿verdad? Si quiere, no es obligatorio en el derecho del trabajo, pero puede poner el fundamento de derecho, los medios de prueba y las peticiones, ¿verdad? Y tampoco es obligatorio en materia procesal laboral, puede indicar su cita de leyes y, pues, en consecuencia, pues también con eso completa, digámoslo así, de forma oral, su exposición de la contestación de la demanda, ¿verdad? Obviamente como entidad demandada o como parte reconvenida, ¿verdad? Entidad o persona demandada o entidad o persona reconvenida. Bien, entonces, en ese sentido, quiero que quede claro que puede presentarse de forma oral o escrita. Lo ideal es que lo lleve por escrito, por supuesto, en primer lugar, para que en el juzgado sea más fácil darle lectura al documento y poder resolver su memorial en el momento adecuado, ¿verdad? Porque el hecho, digámoslo así en la práctica, el hecho de que un oficial venga, tenga que escuchar el audio de lo sucedido en la audiencia, etcétera, se vuelve, pues digamos, lo más tedioso, ¿verdad? Tal vez un poco más complicado y por ende tal vez se tardará más en resolver su oposición, digámoslo así, su contestación de la demanda. Entonces, consejo, si puede presentarlo por escrito, mejor preséntelo por escrito. ¿Estamos? Bien, ¿qué medios de prueba se pueden presentar? ¿Verdad? Recordemos que en este sentido, pues, el Código de Trabajo nos regula de forma, digamos, muy escueta los medios de prueba que podemos presentar y de hecho no regula algunos que sí regula el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Por ejemplo, el Código de Trabajo nos regula de una u otra manera la declaración de testigos, la confesión judicial, ¿verdad? Que en el Código Procesal Civil y Mercantil está como declaración de parte. También nos establece la exhibición de documentos, la declaración de testigos, si no mal recuerdo ya la había mencionado, ¿verdad? Pero recordemos que el Código Procesal Civil, bueno, también la exhibición de documentos en poder de contrario nos lo regula, ¿verdad? Pero como les decía, nos lo regula de forma muy resumida, ¿verdad? De forma muy resumida. De hecho, tenemos que hacer un acopio muchas veces, por así decirlo, la utilización del artículo 326 del Código de Trabajo para poder aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y pues acudir a medios de prueba como el reconocimiento judicial,
como el dictamen, ¿verdad?, de expertos, como los medios científicos de prueba. Entonces, las presunciones legales y humanas, ¿verdad?, que en cierta medida también el Código de Trabajo se refiere a ellos, pero, repito, se queda muy, muy reducido el contenido, ¿verdad?, que desde mi punto de vista debería ser más extenso, pero para el efecto, pues podemos aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, y vayamos ahora sí a la última pregunta que se nos plantea hoy en día. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para plantear un auto para mejor proveer y cuál es su finalidad? Bien, en primer lugar, recordemos el fundamento legal, ¿verdad? Si quieren, y si usted tiene ahí el Código de Trabajo, acompáñeme al artículo 357 para finalizar este segmento, ¿verdad?, de respuesta de preguntas que ustedes nos plantean. Y el artículo 357 del Código de Trabajo establece que los tribunales de trabajo tienen la facultad de practicar de oficio o a instancia de parte. Ojo con eso, porque son dos formas en las que se pueden plantear. Claro, la pregunta que nos están formulando es ¿cuándo se puede plantear? Es decir, ¿cuándo va a ser a instancia de parte? Pero siempre es bueno que recordemos que también el juzgado de oficio puede dictar el auto para mejor fallar, ¿verdad? O para mejor proveer, ¿verdad? Para ser más específicos, conforme al 357 del Código de Trabajo. Entonces dice, por una sola vez, ¿verdad?, antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que traiga a la vista cualquier documentación o actuación conveniente u ordenar cualquier reconocimiento o avalúo indispensable, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, identifiquemos por qué puede haber un auto para mejor proveer, ¿verdad? Y el artículo 357 nos está dando varias situaciones que se pueden diligenciar, por así decirlo, en un auto para mejor proveer. Regularmente es para requerir de algún documento que hace falta y que el juez considera que es pertinente porque se citó, ¿verdad?, en la demanda, pero no lo tiene a la vista, porque la parte demandada dijo, mire, él tuvo un procedimiento disciplinario, ¿verdad?, y tal vez lo presentaron incompleto y el juez dice, pero voy a mandar a requerir lo que falta, ¿verdad?, o el procedimiento disciplinario para ver si en realidad fue injustificado ese procedimiento disciplinario, etcétera, ¿verdad? Entonces, el juez puede determinar, o una de las partes puede decirle, señor juez, mire, podría pedir tal documento porque consideramos que en ese documento existe una situación contundente para determinar una sentencia, para emitir una sentencia dentro del presente juicio. Entonces, pongámoslo así, el momento oportuno, volviendo a la pregunta, ¿verdad?, para no salirnos, el momento procesal oportuno para plantearlo es hasta antes de dictarse sentencia. Obviamente, ya una vez ha pasado audiencia, ¿verdad? Digamos, a partir de la última audiencia que se haya suscitado, hasta antes de dictarse sentencia. Recordemos, mis estimados y estimadas colegas, que el Código de Trabajo establece pues un plazo para dictar sentencia, inclusive establece un plazo distinto cuando hay solicitud de confesión judicial y se declara en rebeldía al demandado, etcétera, ¿verdad? Pero, entonces, después de la audiencia, uno pensará, solo tengo de 5 a 10 días para pedir el auto para mejor proveer. Pero la verdad, lo que nos sucede en la práctica es que esa sentencia la esperamos 3 meses, 6 meses, 1 año a veces, ¿verdad? Entonces, hasta antes de que realmente seamos notificados de la sentencia, obviamente lo ideal es tampoco demorarse mucho, lo ideal sí es plantearlo dentro de los 5 o 10 días siguientes a la audiencia que se celebró, ¿verdad? Pero si en algún momento no se puede, ¿verdad? Por X o Y circunstancia, o realmente a veces también no se nos viene aquella iluminación, ¿verdad?, que necesitábamos para decir, con esto se puede ganar ese caso, ¿verdad? Entonces, pues hasta antes de que dicten sentencia, ¿verdad?, para el efecto usted estará procurando en el juzgado, mire, ¿será que ya dictaron sentencia? ¿Ya dictaron sentencia? No, fíjese que no, todavía está en resultas, todavía está en estudio, todavía, si ya pasó a firma, ahí sí es complicadito, ¿verdad?, porque ya el juez lo está revisando.
y puede que ya lo haya firmado y que no le haya avisado al comisario, ¿verdad? O que no lo haya actualizado en el sistema, o sea, situaciones así que nos pasan en la práctica, ¿verdad? Entonces, idealmente, 5 o 10 días después de la audiencia, ¿verdad? Y si no, si se le pasó, ¿verdad? Pues pregunta si ya dictaron sentencia y si no han dictado, plantee su auto para mejor proveer, ¿verdad? Obviamente siempre indicando qué motivo, según el artículo 357 del Código de Trabajo, es el que le va a dar cabida para poder solicitarlo, ¿verdad? Y que tenga fundamentación suficiente para convencer a la judicatura de que realice esas diligencias o mande a traer la documentación, ¿verdad? Como prueba, etcétera, ¿verdad? Y para poder aclarar situaciones dudosas dentro del juicio. ¿Estamos? Bien. Espero que hayamos resuelto estas dudas que se nos plantearon el día de hoy y pues también los invitamos a que puedan realizar sus comentarios respecto a este tema. Si ustedes consideran que en alguna situación pueden aportar con algo, ¿verdad? Obviamente no nos ahondamos mucho en el tema porque si no, pues también no alcanza el tiempo, ¿verdad? Y esto también se vuelve muy largo, pero dimos las matices necesarias, ¿verdad? Y pues esto se nutre de sus comentarios, de sus dudas, ¿verdad? De otras dudas que puedan surgir de otros temas y para eso estamos, ¿verdad? Siempre los esperamos en Ética, es un gusto estar con ustedes y siempre sigan estudiando.